a grabar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escribir en notación científica los números que valgan menos que 1, niños. Los números menores que 1. O sea, Eso los también que lo copiamos. enteros. Sí, esto no lo aprendimos ayer porque ya no nos dio tiempo. Ayer solo logramos ver cómo escribir los números enteros en notación científica o cómo saber qué número estaba expresado en notación científica. O sea, cómo convertir de número a notación científica y cómo convertir de notación científica a número entero. Eso fue lo que vimos. Pero no vimos cómo convertir los números que valen menos que 1, o los números menores que 1, o los números que sean decimales, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para convertirlos a notación científica? Es fácil también, niños. Por ejemplo, si yo quiero convertir este 0.0025, o sea, 25 10 milésimos, en un número en una notación científica, perdón, ¿cómo lo voy a expresar en notación científica este número? Lo único que tenemos que hacer, al igual que en los casos que teníamos ayer, niños, es identificar cuáles son los números que son diferentes de 0. ¿Cuáles son los números que son diferentes de 0 en este caso? 25. El 12 y 25, 5. muy bien, el 25. Entonces ese es el número que yo voy a colocar acá. Pero en el primer factor yo puedo multiplicar por 25, niños. O había una regla No. que decía, ¿de qué número no me puedo pasar en el primer factor? El 9. No me puedo pasar del 9, muy bien. Entonces yo le tengo que colocar un punto decimal aquí entre el 2 y el 5 para convertir ese 25 en un 2.5. Ahora, lo vamos a multiplicar por una potencia de 10, pero escuchen bien esto. Escuchen bien. Cuando el número que yo estoy expresando sea un número decimal, así como este que es 0.0025, para poder expresar este número decimal, en lugar de poner un exponente positivo, yo voy a escribir un exponente negativo. Esa va a ser la única diferencia. En lugar de escribir un exponente positivo, ustedes van a escribir un exponente negativo, ¿sí? Un exponente negativo, ¿sí? ¿Por qué? Van a decir ustedes, teacher, ¿por qué va a llevar un exponente negativo mi número? Porque yo estoy trabajando con números que valen menos que la unidad. Y como valen menos que la unidad, o sea, voy para atrás, no voy hacia adelante, sino que estoy trabajando en la parte decimal, no estoy trabajando en la parte entera. Entonces, siempre que nosotros querramos escribir un número decimal, así como ese que tenemos acá, en notación científica, yo lo tengo que multiplicar por una potencia de 10, pero el exponente que va a llevar esta potencia de 10 va a ser un exponente negativo, ¿sí? Entonces, me van a decir ustedes, teacher, ¿y cómo sabemos nosotros entonces cuál es el exponente negativo que debe llevar nuestra potencia de 10? Pues fácil. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar o empezar a contar cuántos números hay después de que nosotros colocamos el punto hacia la derecha. O sea, este era nuestro número original, pero nosotros en el primer factor, ¿dónde colocamos el punto? Entre el 2 y el 5, ¿sí o no? Colocamos el punto al momento de multiplicar nuestro número que era distinto a 0 entre el 2 y el 5. Entonces, ustedes se van a venir al número original que tenían y van a ubicar imaginariamente dónde está el punto en el mismo lugar donde lo colocaron en el primer factor que van a multiplicar en la notación científica. Entonces, imaginariamente o invisiblemente, ¿dónde estaría el punto en el número original si lo colocamos en el mismo lugar donde lo colocamos en el factor número 1? ¿Dónde estaría el punto, niños? Entre el 2 y el El 5. 2 y el 5. Muy bien. Este punto es imaginario. Ustedes solo se lo están imaginando en su cabeza. Aquí está el punto que ustedes lo pusieron acá. Entonces ustedes saben que imaginariamente está aquí entre el 2 y el 5. Ahora van a contar todos los números que están entre los dos puntos, tanto entre el punto imaginario que ustedes se acaban de visualizar, como el punto que tienen acá escrito en el número original. ¿Cuántos números hay entre el punto imaginario que ustedes visualizaron acá y el punto del número? 3. Hay 3. Entonces, esa va a ser el exponente que va a llevar mi potencia de 10, pero el exponente, como les digo, como estamos trabajando un número que es más pequeño que la unidad, el exponente va a ser negativo.
Entonces aquí me va a quedar este número en notación científica escrito como 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Quiere decir que este punto decimal yo lo estoy corriendo 3 posiciones hacia la izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, es cierto. Si el punto decimal estaba acá, lo corrí 1, 2 y 3. Y aquí está el punto decimal en el número original. O sea que yo tengo que buscar cuántos números hay entre el punto imaginario que vamos a visualizar y el punto que tiene el número original. Entonces, como les mencionaba acá, ustedes saben que el punto lo escribieron aquí al momento de multiplicar entre el 2 y el 5, entonces lo visualizan aquí imaginariamente, no lo tienen que escribir ni nada, sino que imaginariamente ustedes saben que el punto lo escribieron acá en el primer factor. Entonces, ¿cuántos números hay entre el punto imaginario que ustedes están visualizando y el punto del número? Hay 3, justamente. Por eso es que el exponente del número fue 3, pero es negativo porque, como les digo, estamos trabajando con un número que va hacia atrás, no va hacia adelante. No estamos trabajando parte entera, sino que estamos trabajando parte decimal. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con un número decimal que sea menor que la unidad, como en este caso, nos quedaría a nosotros el exponente negativo, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo porque veo que es algo confuso. Yo sé que es algo confuso y puede llegar a confundir, así que lo que yo quiero es que me comprendan bien, bien, bien. Veamos este segundo ejemplo, niños. Tenemos el 0.000369. ¿Qué les estaba diciendo yo? Que cuando nosotros querramos expresar como una notación científica cualquier número que sea decimal y que sea menor que 1, ¿qué vamos a hacer? Igual que en las otras ocasiones, tenemos que identificar cuál es el número que es diferente de los ceros, ¿sí? ¿Qué número es diferente de los ceros en este caso, niños? 369. 369. Entonces, ese es el número que vamos a escribir en el primer factor. Siempre recuérdense que en el primer factor de nuestra notación científica vamos a escribir todos los números que sean distintos de 0. Ahora, en este caso, para que este 369 pueda ir aquí, le tengo que colocar un punto decimal, porque recuérdense que yo no puedo tener en el primer factor ningún número que sea mayor que 9. Entonces, ¿dónde debo colocar el punto decimal a este número para que sea menor que 9? Después de 3. Después del 3, muy bien. Le coloco el punto acá. Entonces me queda el número 3.69. Ahora lo voy a multiplicar por una potencia de 10, pero la potencia de 10 va a tener un exponente negativo. ¿Por qué va a tener un exponente negativo? Porque estoy escribiendo un número que es menor que la unidad, ¿sí? Siempre que ustedes escriban un número que es menor que la unidad, va a llevar un exponente negativo. ¿Y cómo saben que el número es menor que la unidad, niños? Porque tiene 0 enteros acá, ¿sí? Entonces, como yo sé que va a llevar un exponente negativo, pero ahora lo que tengo que saber es qué exponente va a llevar. Si va a llevar el 1, el 2, el 3 o el 4, o el 5 o el 6, dependiendo, ¿verdad? Entonces, van a visualizar ustedes en su número original. ¿Dónde colocaron el punto ustedes en el primer factor de la notación científica? ¿Dónde colocaron Entre ustedes el el 3 punto? y el 69. Entre el 3 y el 6, muy bien, aquí, ¿verdad? Entonces visualizan ustedes ese lugar en su número original y cuentan ahora cuántos números hay entre el punto imaginario que ustedes están visualizando y el punto que tiene el número acá. Son 4, muy bien. Son 4 números los que están entre el punto que ustedes están visualizando. Miren, porque ustedes colocaron el punto acá. Entonces, su punto iría aquí, ¿verdad? Imaginariamente. Y entre ese punto que ustedes hicieron y el punto que tenía el número, ¿cuántos números hay? Hay 4. Entonces, el exponente que llevaría la potencia 10 sería 10 a la menos 4. ¿Sí? Porque ustedes están corriendo el punto decimal 4 posiciones hacia la izquierda, ¿sí? Empezando porque aquí estaba el punto, entonces lo corrieron 4 posiciones. Miren, 1, 2, 3, 4. Ahora el punto está acá. Por eso es que nos queda 10 a la menos 4, porque están corriendo el punto 4 posiciones hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a ver ahora, creo que ustedes hagan este que les voy a colocar aquí. 0.0047. Igual, niños, me pueden ir preguntando. Por eso quiero que ustedes lo hagan, porque creo que si les queda alguna duda, vamos a ver, teacher, yo tengo duda, pero de cómo pasar de notación científica a normal. Ah, muy bien, Valerie. Solo terminemos con este ejemplo y te lo explico, ¿sí?
Te lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Pero ahorita lo No, que quiero es teacher. que hagan ustedes solitos esta. Para que así si no entienden, me puedan preguntar ahorita cuáles son sus dudas. ¿Sí? Vamos, vamos. Quiero que hagan esto. Ya le mandé mi respuesta, teacher. Muy bien. A ver. Muy bien, Lili. ¿Y cómo le ponemos Muy bien, Adam. Solo me colocan a la elevado a la y me ponen la potencia, porque como no se puede poner la potencia así en pequeño en el chat, solo me ponen elevado a la. ¿Segura que es positivo el 4, Valerie? Ian, ¿es positivo el 4? teacher? Lo pusieron. Ahora sí, Ian. Ahora sí, vale. ¡Ah, teacher! Muy bien, Jimena. Ahí estamos. Teacher, hice algo Angie, mal. ¿qué manda? Lo puse para todos. Ay, Dios. Angie Soy y especial. Darling. No, hombre. Angie y Darling, ¿están seguras que el 4 es positivo? Miren, cuando estamos trabajando con números decimales, el exponente se vuelve negativo, ¿sí? Teacher, pónganos otra. Y ahora ya no se me va a olvidar ponerlo negativo. Muy bien, muy bien. ¿Listos? Les voy a poner una última petición del público. Teacher, ya le vi mi respuesta. Solo dígame si está buena o mala. Muy bien, ahorita la miro. No, Fer. Ahorita te voy a explicar por qué. Joseph. ¿El 4 es positivo, Joseph? Alejandra, muy bien, el 4 es negativo. Muy bien. Recuérdense, niños, para escribir en notación científica, cualquier número que sea menor que la unidad, así como este 0.0047, lo primero que tienen que hacer es identificar el número que sea diferente al 0. ¿Cuáles son los números que son diferentes de 0? El 47. Después de haber identificado los números que son distintos de 0, tienen que colocar un punto decimal en el 47 porque 47 no lo puedo escribir. Recuérdense que siempre tengo que tener números menores que 9. Entonces, para que el 47 se vuelva menor que el 9, le tengo que poner un punto entre el 4 y el 7 para volverlo 4.7 y así sí, el número ya sea menor que el 9. Luego, lo voy a multiplicar por una potencia de 10, pero la potencia de 10 va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa la potencia de 10? Porque estamos trabajando con un número que es menor que la unidad, ¿sí? Entonces, siempre que trabajemos con un número que sea menor que la unidad, el exponente va a ser negativo. Eso sí, siempre tienen que recordarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, niños, ¿cuál va a ser el exponente? Tenemos que contar. Imaginariamente, si nosotros vemos acá el primer factor que escribimos en la notación científica, le agregamos un punto entre el 4 y el 7. Entonces nos venimos a nuestro número original y visualizamos dónde fue que nosotros colocamos el punto decimal. ¿Entre qué números colocamos el punto decimal? Nosotros colocamos el punto entre el 4 y el 7. Entonces el punto estaría acá. Ahora cuenten, ¿cuántos números quedan en medio del punto que ustedes colocaron con el punto que ya tenía el número? ¿Cuántos números quedan en medio del punto que ustedes colocaron con respecto al punto que ya tenía el número? 4. 4. Aquí hay 4. Aquí estaba el punto. Aquí pusieron ustedes el punto, ¿sí o no? Después del 4. Sí, teacher. Este 4, este 0 y este 0 quedaron en medio del punto que ustedes pusieron y del punto que ya tenía el número. Porque ustedes pusieron el punto acá, imaginariamente tienen el punto acá, miren, 4.7. ¿Cuántos números quedaron en medio de ese punto que ustedes colocaron? 4. Entonces el exponente que llevaría este 10 sería 10 a la menos 4. ¿Sí? 4.7 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí?
Sí, teacher. ¿Sí? Muy bien. Sí, teacher. Valerie, Nos tú me pone... preguntas. Vale, les voy a poner otro en lo que le explico a Valerie lo que me estaba preguntando. O hagan este y después les explico a todos mejor en general. Este es el último, pues este es el último. 0.0000257. Escriban este número en notación científica. Vamos a ver cómo les queda. Muy bien, Oscar. Ian, otra vez lo pusiste para todos. Sí, Teacher, Alex, ya vio que soy está muy especial. bien. Hoy ya lo puse privado. Muy bien, Jimena, muy bien. Como siempre lo ponen en solo para usted, se me olvidó, perdón. Está bien. Joseph, muy bien. Angie, muy bien. Lili, muy bien. Ada, muy bien. Con un crayón pueden ustedes marcar dónde está su punto imaginario, ¿vieron? ¿Segura que es positivo el exponente de Fer? Darling, te faltó el decimal, el primer factor está bien, pero va multiplicado por una potencia de 10, no solo por el 5 así pequeñito. Muy bien, Valerie. Muy bien. ¿Cómo quedaba esta entonces, niños? Agarrábamos el número que fuera distinto de 0, que era el 257, lo vamos a multiplicar por una potencia de 10 negativa, porque como estamos trabajando con un número que es menor que la unidad, entonces la potencia de 10 va a ser negativa. Ahora, al 257 le tengo que agregar un punto decimal porque no se puede poner ningún número en el primer factor que sea mayor que 9. Y 257 es más grande que 9. Entonces le agrego un punto entre el 2 y el 5 para volverlo 2.57 y así este número sea más pequeño que 9. Ahora, 2.57 lo voy a multiplicar por la potencia negativa de 10, pero ¿cuál va a ser esa potencia? Yo lo tengo que saber dependiendo de cuántos números hayan entre el punto que yo coloqué en el primer factor y el punto que tenía el número original. Si yo en el primer factor coloqué el punto entre el 2 y el 5, quiere decir que el punto prácticamente en mi número original estaría por acá, el que yo escribí aquí, ¿verdad? ¿Cuántos números quedan entre el punto imaginario que yo acabo de colocar y el punto original que tenía mi número decimal? Quedan 5 números, ¿verdad? Por lo tanto, el exponente que tiene esta potencia sería 10 a la menos 5. No puede ser 10 a la 5 porque estamos hablando de un número que es menor que la unidad. Entonces, tiene que ser una potencia negativa, ¿sí? Ahora sí, ¿entendimos bien? Yo vi que la mayoría ya lo tenía correcto, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda, niños? Si no, avanzamos. Ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Valerie me decía, niños, que le había quedado una duda de cómo convertir o cómo escribir el número que estaba representado en una notación científica. O sea, al revés. Ya no les doy el número para que ustedes lo pasen a notación científica, sino que ahora les doy la notación científica para que ustedes lo pasen a número entero. Pero Valerie me decía que ya tenía duda con esto. Entonces lo voy a volver a explicar. Ayer les decía que para que nosotros podamos pasar una notación científica a un número entero, en primer lugar, tenemos que contar cuántos decimales tiene el primer factor de la notación científica. Por ejemplo, si yo quiero escribir este 2.3 por 10 a la 4 y quiero saber qué número es el que está escrito ahí en esa notación científica, lo primero que ustedes tienen que hacer es contar cuántos decimales tiene el factor número 1 de su notación científica. ¿Cuántos decimales tiene tu factor número 1 en la notación científica, Valerie? 1. 1, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a hacer es copiar este número que está en el primer factor en la respuesta.
pero lo vas a copiar sin el punto. Ya el punto ya no lo vas a usar en la respuesta, ¿sí? Siempre, siempre, aunque tengan puntos en el primer factor, tú solo vas a copiar el número completo sin el punto. ¿Entendemos bien ese primer paso? Sí, teacher. Muy bien. Luego me dijiste que que tenemos un solo decimal en ese primer factor, ¿sí o no? Sí. Va. Ese decimal no lo perdás de tu cabeza. Ahora, mira el exponente que tiene la potencia de 10. ¿Qué exponente tiene la potencia de 10, Valerie? 4. 4. Entonces tú, al número que tenga el exponente, le vas a restar la cantidad de decimales que tenés en el primer factor. Si tu exponente es 4 y tú tenías un decimal en el primer factor, lo vas a restar. ¿Cuánto es 4 menos 1, Valerie? 3. 3. Ese 3 que te haya quedado es la cantidad de ceros que tú le tienes que agregar al número en la respuesta. ¿Ah? Es aquí 2.3 por 10 a la 4 es igual a 23,000. ¿Sí? ¿Por qué? Repito nuevamente, ¿vale? Agarras el número que aparece en tu primer factor y lo copias en la respuesta sin colocar el punto. Paso número 2, contar cuántos decimales tiene tu primer factor. Paso número 3, ver el exponente de la potencia. Paso número 4, al número que tenés en la potencia le vas a restar la cantidad de decimales que tenés en el primer factor y lo que te quede va a ser el total de ceros que le tienes que agregar a tu respuesta. ¿Sí? ¿Sí, Lili? Ya, teacher. Hoy sí, Valerie, hoy sí ya está quedando más claro. De todos modos voy a seguir Sí. haciendo estas, pero Sí, solo para que teacher. ustedes vayan viendo. Gracias. ¿Está bien, Valerie? ¿Lili? De la notación científica, un número menor que 1. Ah, ¿cómo convertir ahora de... Muchas gracias por esa pregunta, Lili. Excelente, ahorita se las voy a explicar. Lili dice que ahora les enseñe cómo convertir de la notación científica a un número, pero de estos que son menores que 1, de los que estamos viendo hoy. Porque el que expliqué ahorita es cómo convertir de una notación científica a un número que es mayor que 1. Pero cuando es menor que 1 vamos a hacerlo distinto, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer. Gracias por esa pregunta, Lili, porque esa sí está excelente. Va. Imaginémonos que realmente el número que queremos saber cuál es o cuál está escrito en esta notación científica ahora es el 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ahora queremos pasar, niños, una notación científica a un número, pero óiganme bien, esto es muy importante que ustedes lo vean, lo visualicen bien. ¿Cómo van a saber ustedes, niños, que la notación científica está representando a un número que es menor? Es un número que es menor que la unidad. ¿Cómo van a saberlo ustedes? Porque cuando la notación científica lleve un exponente negativo, eso me va a indicar que este número que yo tengo que encontrar acá, que está escrito en notación científica, va a ser un número menor que la unidad. ¿Estamos claros? Eso es lo primero que tienen que saber. Que si tenemos el exponente negativo, no se va a hacer de la misma forma que si tenemos el exponente positivo. Son procedimientos diferentes totalmente. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos el exponente negativo y queremos pasar nosotros esta notación científica al número que tenemos acá, como el exponente es negativo, el exponente de la potencia 10 es negativo, lo primero que vamos a hacer es colocar un 0 y un punto. ¿Por qué vamos a colocar un 0 y un punto? Porque eso me está indicando a mí que, oigan bien, eso me está indicando a mí que el número es menor que la unidad. Como yo ya sé que siempre la notación científica cuando lleva un exponente negativo es menor que la unidad, entonces lo primero que ustedes van a hacer, niños, es escribir el 0 y el punto en la respuesta. ¿Estamos? Para indicar que ese número es más pequeño que la unidad. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Muy bien. Ahora, quiero que miren el exponente que tiene el 10, sin ver el signo, porque ya el signo solo nos sirvió para saber que el número era menor que 1, pero ya ahorita el signo ya no lo tomamos en cuenta. 3. Solo quiero que me digan qué número tiene en el exponente el número o la potencia de 10. 3. 3. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuántos números hay adelante del punto en mi primer factor? Ahora ya no miro los de atrás, ya miro los de adelante. ¿Cuántos números hay adelante de mi punto Uno. en el primer factor?
1. 1. Entonces, a 3 le van a restar la cantidad de números que tengan adelante del punto, que siempre va a ser 1. Sí, siempre va a ser 1, porque recuérdense que ustedes no pueden tener más de 9, entonces siempre va a ser 1. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que siempre al número que tengan aquí en el exponente, le van a restar 1, ¿sí? Le van a restar 1, y esa va a ser la cantidad de ceros que va a llevar su número decimal. Entonces, siempre al exponente le van a restar 1. Siempre va a ser 1 el que le tienen que restar. ¿Estamos? Entonces, si aquí tengo 3 en el exponente y mi regla dice que yo le tengo que restar 1, ¿cuántos ceros debe llevar mi decimal entonces? 2. 2. ¿Sí? Y completamos ese decimal colocando el número que aparecía en el primer factor. ¿Cuál era el número que aparecía en el primer factor? El 2 y el 5. Entonces, ya pasando a número decimal, esta notación científica me quedaría como 0.0025. Repito lo que hice. Primer paso, como el exponente de esta potencia de 10 es negativo, entonces yo sé que este es un número menor que la unidad. Entonces voy a colocar un 0 en los enteros y un punto. Luego, miro el número que tenemos en el exponente y le resto 1. Si aquí en el exponente tengo un 3 y yo le resto 1, me quedan 2. Ese 2 va a ser la cantidad de ceros que va a llevar mi número decimal. Y luego completo el decimal escribiendo los números que aparecían en el primer factor de la multiplicación de la notación científica, que serían el 2 y el 5, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a colocar ahora el número 3. Ah, no, pero este es el mismo que tienen ahí. Vamos a colocar el 4.57 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por 10 a la menos 5. Muy bien. Dijimos, niños, que cuando tengamos un exponente negativo en la notación científica y nosotros lo querramos pasar a número entero o a número decimal, ¿qué tenemos que saber? Que cuando el exponente es negativo, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un 0 y un punto. Poner 0. Poner 0 en los enteros y colocar el punto decimal. Muy bien. Ojo, solo se coloca 0 en los enteros si el exponente de la potencia es negativo. Si el exponente de la potencia es positivo, ya les enseñé cómo se pasa una notación científica a un número. Pero si es negativo es lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿sí? Entonces, si el exponente es negativo, se coloca un 0 en los enteros y un punto decimal. Ahora, se mira cuál es el exponente que tiene la potencia de 10. ¿Cuál es el exponente que tiene la potencia de 10, niños? 3 o 5. 5. Y a ese número siempre se le va a restar 1. 1. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. 4. Ese 4, ¿qué me indica? Tengo que colocar 4 ceros. La cantidad de ceros que van a ir en mi número. Muy bien, entonces tienen que ir 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y para completar el número decimal que tengo que escribir hasta el final. Los números están en decimal. Los números que están en el primer factor, muy bien, que serían el 4, el 5 y el 7, ¿sí? Entonces, convirtiendo este número, esta notación científica a un número, nos quedaría como 0.0000457, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya convertí este número, esta notación científica al número decimal que corresponde, ¿sí? Ya pude identificar qué número era el que me estaban escribiendo aquí en notación científica, ¿sí? Para seguir practicando, niños, todo lo que hemos visto ahorita, vamos a irnos a la página 169. Ya no nos va a dar tiempo de terminarla, pero por lo menos vamos a empezarla para practicar todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Así que vámonos todos a la página 169, por favor. Vamos a realizar los ejercicios que tenemos acá para poder avanzar, ¿sí? Vamos a ver. Ahorita lo voy a volver a explicar haciendo la página, ¿sí? Ahorita lo voy a volver a explicar. Porque cabal, la primera serie de la página que tenemos acá, niños, es de convertir las notaciones científicas a números enteros, pero aquí sí son notaciones científicas con exponente positivo. Justamente lo que tú querías saber, mirada. Entonces,
acá dice, niños, que tenemos que completar el crucinúmero identificando cuáles son las respuestas de cada una de las notaciones científicas que tenemos a continuación. La primera notación científica nos va a dar el número 1 horizontal, dice, el número 1 horizontal. Entonces, es 2.3 por 10 a la 4, el primer número que tenemos que encontrar nosotros. Entonces, hagan. Lo primero que tienen que hacer cuando el exponente de la potencia sea positivo, ahora es positivo, miren, quiero que miren la diferencia. Los dos ejemplos que les acabo de explicar es cuando el exponente es negativo, pero ahorita les voy a explicar qué se hace cuando el exponente es positivo. Cuando el exponente de la potencia de 10 sea positivo, quiere decir que este número no es menor que la unidad, sino que este número es mayor que la unidad. Entonces, cuando el exponente sea positivo, lo primero que van a hacer es agarrar el número que tengan en el primer factor y lo van a escribir en la respuesta. ¿Qué números tienen en el primer factor, Ada? Tienen el 2, tienen el 3. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Agarrar el número que tienen en el primer factor sin tomar en cuenta el punto. Sin tomar en cuenta el punto. ¿Sí? Y ese va a ser el número que van a escribir en la respuesta. ¿Sí? Siguiente paso. Ver qué número tenemos en la potencia del 10. ¿Qué número tenemos en la potencia del 10, niños? 4. El 4. ¿Sí? No se les olvide ese 4. Agárrenlo aquí con sus dedos. 4. Ahora quiero que me digan cuántos decimales tiene el primer factor, el 2.3. ¿Cuántos decimales tiene? 1. 1. Entonces quiero que ahora siempre van a hacer esto. Al exponente que tenga la potencia 10 le van a restar la cantidad de decimales que tenga el número del primer factor. Si el exponente de la potencia era 4 y el primer factor tiene un decimal, ¿cuánto es 4 menos 1? 3. 3. Ese 3 que nos haya quedado es la cantidad de ceros que van a acompañar a mi respuesta. Entonces, como me quedó 3, yo voy a agregar 1, 2, 3 ceros a la respuesta. Entonces, esta notación científica está representando ¿a qué número? ¿Al número? ¿Qué número es este? 23.000. 23.000. Muy bien. Entonces, quiero que todos en la número 1 horizontal, si saben que es horizontal, ¿verdad? La que va acostada. Escriban el número 23.000. En la número 1 horizontal va 23.000. ¿Ya lo colocaron? Muy bien. Ya. Muy bien. La número 2, niños, es 1.7 por 10 a la quinta potencia. Usamos el mismo procedimiento que les acabo de explicar. ¿Qué es lo primero que se escribe en la respuesta? Porque esta es una potencia positiva. Entonces, es un número que es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se escribe en la respuesta cuando estamos pasando una notación científica positiva? Los números de El 1 y el 7, muy bien. Los números que tenía el primer factor son los primeros que voy a escribir en la respuesta. Después, ¿qué hacíamos? Eh, ¿Cuál era el exponente? Muy bien, se miraba cuál es el exponente de la potencia. ¿Cuál es el exponente de la potencia aquí? 5. 5. 5. Háganlo así con su mano. 5. Y después, ¿qué tenía que hacer? Se le resta el que Pues, está de punto. No, antes de restar, ¿qué tenía que contar? ¿Cuántos ceros? No. Tengo 5 aquí en el exponente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Después de identificar el exponente, ¿qué hacía con los decimales? ver cuánto. Ver cuántos decimales tiene el primer factor. ¿Cuántos decimales tiene el primer factor, niños? 1. No. 1. Entonces, ¿qué hago con ese decimal y con esos 5 del exponente? Ahora sí Restar se resta. 0. Lo resto, muy bien. 5 menos 1, 4. 4. Ahora, ese 4, ¿qué es lo que me indica? ¿Cuántos ceros tiene que ¿Cuántos ceros tengo que colocar? ¿Cuántos ceros tengo que colocar en mi respuesta? Muy bien. Solo Lili y Valerie estaban participando. ¿Qué está pasando con los demás? ¿Sí? Entonces, niños, la segunda horizontal sería 170,000. Ahora, la siguiente, completar el crucinúmero les va a quedar de tarea. Nada más la primera serie, ¿sí?
sea, de toda la página 169, solo les queda de tarea hacer las 4 que nos hacen falta para completar el crucinúmero. Les Ya las falta hice. una horizontal y 3 verticales. ¿Ya las hiciste? Ya, teacher. Excelente, entonces ya no llevas tarea. Esa es la única tarea, niños. Tienen que completar el crucinúmero. Luego, el día lunes Teacher, vamos ya a continuar hice. con el resto de la Ya página. lo hice. Muy bien. Ahora escuchen. La página no queda de tarea, pero el que quiera intentar hacerla y quiera adelantar un poco, está excelente, ¿sí? Porque así el día lunes, de todos modos, yo aquí la voy a empezar a hacer. Entonces, los que adelanten y la vayan haciendo solos, pueden ir revisando el lunes que la tengan correcta. Eso sí pueden hacer. Teacher, hay que mandarle foto del inciso 41. Sí, por favor, me tienen que enviar foto del inciso ya terminado. Solo es el inciso 41 el que queda de tarea. El resto de la página lo vamos a hacer el lunes, pero el que quiera intentar hacerlo solo y adelantar, estaría excelente, porque así practicaría, ¿verdad? Y el lunes ya solo se encargaría de revisar si tiene correctas las respuestas o tiene que corregir algo. ¿Estamos? Hey, teacher. Muy bien. Entonces, niños, les deseo feliz fin de semana. Ahí se recuerdan de hacer la tarea. Hey, teacher, adiós. Bien, adiós, niños. Se portan bien. Los miro el lunes. Ahí descansan. Yes, teacher. Adiós, niños.